Anás y Caifás, el trágico destino de los que traicionaron a Jesús. En este video conocerás la terrible verdad sobre los dos hombres, Anás y Caifás, que traicionaron a Jesús hasta la muerte. ¿Qué condujo realmente a las acusaciones y a la traición de Jesús por parte de Anás y Caifás? Las acusaciones y la traición de Jesús por parte de Anás y Caifás se debieron a un complejo entramado de motivos políticos, religiosos y personales. Motivos políticos: control del templo. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes que buscaban mantener su autoridad y control sobre el templo. Sentían que Jesús amenazaba su posición y decidieron eliminarlo. Dominio romano. Jerusalén estaba bajo dominio romano y los líderes locales estaban atrapados entre dos mundos. Anás y Caifás temían que Jesús se rebelara contra los romanos, lo que les traería más problemas. Motivaciones religiosas. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y la misericordia eran una amenaza para los líderes religiosos que buscaban mantener su poder y control sobre el pueblo. Blasfemia. Anás y Caifás creían que Jesús estaba blasfemando al afirmar ser el Hijo de Dios. Motivos personales. Miedo a la traición. Anás y Caifás temían que Jesús les arrebatara su poder e influencia. Deseo de poder. Eran hombres ambiciosos que querían mantener su poder y riqueza. En resumen, la traición de Jesús se debió a un complejo entramado de motivos políticos, religiosos y personales. Anás y Caifás sintieron que Jesús amenazaba su posición y decidieron eliminarlo. Un complot siniestro. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes que conspiraron contra Jesús. Le acusaron de blasfemia y exigieron su muerte. Un juicio cruel. En el Evangelio de Mateo, vemos el cruel juicio que condujo a la crucifixión de Jesús. Anás y Caifás buscaron pruebas falsas para condenarlo. El momento de la verdad. En el juicio, Anás exigió una respuesta de Jesús. Jesús, a pesar de la agonía, respondió con palabras de poder y promesa. Dijo que vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Altísimo. Blasfemia. Para Anás y Caifás, esto era blasfemia. Condenaron a Jesús y pronunciaron la sentencia de muerte. Trágico desenlace. En este video verás lo que les ocurrió a Anás y Caifás después de que Jesús fuera crucificado. ¿Quiénes eran? En aquella época, Jerusalén estaba bajo dominio romano. Los dirigentes locales estaban atrapados entre dos mundos, los líderes religiosos judíos y las autoridades romanas. El templo era el centro del poder, el templo era el epicentro de la vida judía. Atraía a multitudes de peregrinos que traían donativos y cumplían con sus deberes religiosos. Quien controlaba el templo no solo tenía poder religioso, sino también político. Anás y Caifás eran figuras poderosas que buscaban mantener su poder y control sobre el templo. Sintieron que Jesús amenazaba su posición y decidieron destituirlo. Anás y Caifás, los gobernantes en la sombra de Jerusalén. En el corazón de Jerusalén, en medio de tormentas políticas y religiosas, se alzaban dos poderosas figuras, Anás y Caifás. Influencia y poder. Anás y Caifás eran miembros de la influyente secta de los saduceos que no creían en la resurrección. Ocupaban el cargo de sumos sacerdotes y controlaban el templo de Jerusalén, centro de la vida religiosa y política judía. Anás, maestro de la intriga. Anás ocupó el cargo de sumo sacerdote más de una vez, consolidando su dominio. Creó un sistema de nombramientos dentro de su propia familia, asegurando la continuidad de su poder sobre la religión. Caifás, heredero del poder. Caifás se casó con la hija de Anás, reforzando la alianza familiar. Asumió el cargo de sumo sacerdote en 18 y tomó las riendas del templo de Jerusalén y de la comunidad judía. La conexión entre ambos. Existía una notable conexión entre Anás y Caifás. El matrimonio de Caifás con la hija de Anás creó una especie de dinastía sacerdotal que continuó ejerciendo un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos de Judea. Gobernantes en la sombra. Anás y Caifás eran los gobernantes en la sombra de Jerusalén. Trataban de mantener su poder y su riqueza, y creían que Jesús amenazaba su posición. La suya es una historia de poder, intriga y traición. Se convirtieron en un símbolo del conflicto entre el poder religioso y el poder político durante aquella época turbulenta. ¿Qué relación existía entre Anás y Caifás, y cómo afectó esto a sus actividades políticas en Jerusalén? Anás y Caifás estaban unidos por el matrimonio. Caifás se casó con la hija de Anás. Esta conexión familiar jugó un papel clave en sus actividades políticas en Jerusalén.
Dinastía familiar, poder hereditario, el matrimonio de Caifás con la hija de Anás creó una especie de dinastía sacerdotal. Anás ya era sumo sacerdote y tenía gran influencia en Jerusalén. Su mujer y sus hijos también ocupaban puestos importantes en la jerarquía religiosa. Fortalecimiento del poder, esta conexión familiar fortaleció el poder de Anás y su familia. Les dio el control sobre el nombramiento de sumos sacerdotes y otros cargos importantes en el templo. Influencia política, control sobre el templo era el centro de la vida religiosa y política judía. Anás y Caifás controlaban el templo y lo utilizaban para consolidar su poder. Influencia sobre las decisiones, Anás y Caifás tenían gran influencia sobre las decisiones que se tomaban en Jerusalén. Podían influir en la política romana y controlar la vida religiosa de los judíos. Traición a Jesús, miedo a la traición, Anás y Caifás temían que Jesús les arrebatara su poder e influencia. Deseo de poder, eran hombres ambiciosos que buscaban mantener su poder y riqueza. Como resultado, la conexión familiar entre Anás y Caifás jugó un papel clave en su actividad política en Jerusalén. Consolidaba su poder y les permitía controlar la vida religiosa y política de los judíos. Su miedo a la traición y sus ansias de poder les llevaron a traicionar a Jesús. ¿Qué opinas del papel de los lazos familiares en la política del mundo antiguo? Caifás, un profeta de la traición y la persecución. Caifás es una de las figuras más controvertidas y enigmáticas de la Biblia. Fue sumo sacerdote en Jerusalén durante la vida de Jesús y desempeñó un papel clave en su traición y muerte. Profetizó la muerte de Jesús. En el Evangelio de Juan, vemos un momento asombroso cuando Caifás predice proféticamente la muerte de Jesús. El milagro de la resurrección, Jesús resucitó a su amigo Lázaro. El miedo y la conspiración, la noticia de este milagro se extendió y los líderes religiosos se asustaron por la creciente popularidad de Jesús. Palabras de Caifás. Caifás declaró que era mejor que un hombre muriera por el pueblo a que toda la nación pereciera. Motivos políticos. Caifás no solo era un líder religioso, sino también una figura política. Temía que Jesús se rebelara contra los romanos, lo que le traería más problemas. Conflicto con Jesús. Las enseñanzas de Jesús eran una amenaza para los líderes religiosos que buscaban mantener su poder y control sobre el pueblo. Persecución de los cristianos. Después de la resurrección de Jesús, Caifás se enfureció y se negó a aceptar la evidencia de que Jesús estaba vivo. Persecución de los cristianos. Caifás comenzó una feroz persecución de los primeros cristianos. Arrestó a Pedro y Juan y más tarde participó en la muerte de Esteban, el primer mártir. Amenaza al poder. Caifás veía a los seguidores de Jesús como una amenaza al poder religioso y político. Fin del reinado. En el 36 ec. Caifás fue destituido de su cargo de sumo sacerdote. Esto marcó el final de su largo reinado. Caifás es una figura trágica que desempeñó un papel clave en la traición y muerte de Jesús. Era un hombre poderoso y ambicioso que temía perder su poder e influencia. Sus acciones condujeron a la persecución de los primeros cristianos y dejaron una huella indeleble en la historia. ¿Qué opinas del papel de Caifás en la historia de Jesús? ¿Cuáles fueron los motivos políticos de Caifás en su conflicto con Jesús? Las motivaciones políticas de Caifás en su conflicto con Jesús estaban profundamente relacionadas con su deseo de mantener el poder y el control sobre Jerusalén. Miedo a la rebelión. Jerusalén estaba bajo dominio romano y los líderes locales estaban atrapados entre dos mundos. Caifás temía que Jesús se rebelara contra los romanos, lo que le traería más problemas. Control del templo. El templo era el centro de la vida religiosa y política judía. Caifás controlaba el templo y lo utilizaba para consolidar su poder. Sintió que Jesús amenazaba su posición y decidió destituirlo. Preservar el status quo. Caifás buscaba preservar el orden de cosas existente. Temía que las enseñanzas de Jesús provocaran cambios religiosos y políticos que socavaran su autoridad. Caifás veía a Jesús como una amenaza a su poder e influencia. Creía que la muerte de Jesús era una medida necesaria para mantener el statu quo y fortalecer su posición. Es importante señalar que los motivos políticos de Caifás estaban estrechamente relacionados con sus creencias religiosas. Creía que Jesús era un blasfemo y que su muerte era necesaria para proteger las tradiciones religiosas de los judíos. Anás y Caifás, una dinastía de poder y traición en la Jerusalén del siglo ID. El poder y la influencia se concentraban en manos de unas pocas familias poderosas.
Entre ellas destacaba la familia de Anás, que controló el sumo sacerdocio y el templo de Jerusalén durante muchos años. Anás, maestro de la intriga, Anás fue sumo sacerdote varias veces y creó un sistema de nombramientos dentro de su familia para consolidar su poder. Controlaba el impuesto del templo y el cambio de monedas, lo que le convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de Jerusalén. Caifás, heredero del poder, Caifás se casó con la hija de Anás, lo que reforzó la alianza familiar y le dio acceso al poder. Asumió el cargo de sumo sacerdote en 18 y continuó la política de su suegro. Conflicto con Jesús, Anás y Caifás sentían que Jesús amenazaba su autoridad y su orden religioso. Temían que sus enseñanzas pudieran provocar una revuelta contra los romanos y socavar su posición. Traición y persecución, Anás y Caifás desempeñaron un papel clave en la traición y muerte de Jesús. Le acusaron de blasfemia y exigieron su muerte. Después de la resurrección de Jesús, Caifás comenzó una feroz persecución de los primeros cristianos. Los veía como una amenaza a su poder y buscaba destruirlos. El fin de la dinastía, en el 36 sec. Caifás fue destituido de su cargo de sumo sacerdote. Esto marcó el fin del poder de la familia Anís y de su largo reinado en Jerusalén. La historia de Anís y Caifás es una historia de poder, intriga y traición. Eran figuras poderosas que buscaban mantener su poder y riqueza. Sus acciones tuvieron consecuencias trágicas para Jesús y los primeros cristianos. Anás y Caifás, la sombra de la traición sobre Jerusalén. La historia de Anás y Caifás es un trágico relato de poder, intriga y traición que refleja los tumultuosos acontecimientos de la Jerusalén del siglo y de nuestra era. Influencia y poder. Anás y Caifás eran miembros de la influyente secta de los saduceos que controlaban el templo de Jerusalén, centro de la vida religiosa y política judía. Anás fue sumo sacerdote varias veces y creó un sistema de nombramientos dentro de su familia para consolidar su poder. Caifás se casó con la hija de Anás, lo que reforzó la alianza familiar y le dio acceso al poder. Conflicto con Jesús, Anás y Caifás sentían que Jesús amenazaba su autoridad y su orden religioso. Temían que sus enseñanzas pudieran provocar una revuelta contra los romanos y socavar su posición. Traición y muerte, Anás y Caifás jugaron un papel clave en la traición y muerte de Jesús. Le acusaron de blasfemia y exigieron su muerte. Final trágico, Caifás encontró la muerte durante la toma romana de Jerusalén, defendiendo el templo que Jesús había profetizado que sería destruido. El destino de Anás está rodeado de misterio. Según una versión, tuvo una muerte trágica al golpearse la cabeza contra una pared cuando se dio cuenta de su papel en el complot para matar a Jesús. Lecciones de historia. La historia de Anás y Caifás es un recordatorio de cómo el poder puede distorsionar la moralidad y conducir a consecuencias trágicas.